Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Bueno, cambiamos de tema, le damos la bienvenida al profesor, historiador y escritor Leonardo Borges para hablar de lo que conmemoramos mañana, 25 de agosto, el Día de la Independencia. ¿O no deberíamos llamarlo tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Hay historiadores que no les rechina, ¿no? Es que no, la mayoría, ¿no? En realidad, digamos que la construcción de la fecha, todas las fechas son construcciones, ¿no? Entonces, en este caso, de alguna manera, por allá por los años 20, cuando se les venía el centenario a aquellos diputados y senadores que estaban pensando en una fecha redonda, les pareció bueno discutir sobre este tema y llegaron a un acuerdo. Y es que el 25 de agosto va a pasar a llamarse Declaratoria de la Independencia. Pero en realidad eso fue una negociación política y nada tiene que ver con la historia. En realidad el 25 de agosto, y esto en realidad en el año 2004-2005, el expresidente Julio María Sanguinetti planteó un proyecto de ley para cambiar el nombre de Declaratoria de la Independencia a Día de la Florida. ¿Tá? Obviamente que no fue aceptado porque fue visto claramente como una chicana de un colorado hacia los blancos, ¿no? Porque la Declaratoria de la Independencia, 25 de agosto, es una fecha claramente blanca, mientras que el 18 de julio es una fecha claramente colorada. Entonces, de alguna forma también acá se juega un partido que tiene que ver con lo simbólico y lo político, que también lo juega el Frente Amplio, ¿tá? Porque también el Frente Amplio toma postura en la historia. En general, el Frente Amplio se hace blanco en el siglo XIX y se vuelve colorado con el vallismo, pero también tiene posturas, si uno lee a Carlos Machado, a Vivian Trías o cualquiera de esos historiadores revisionistas o socialistas o de izquierda, uno va a encontrar que toman posturas, ¿no? Entonces, digamos que toda la discusión de las fechas patrias no es una discusión solamente histórica, sino que es histórica y política. Y en este caso, la Declaratoria de la Independencia, obviamente, es una fecha que no tiene que ver con la Declaratoria de la Independencia. Claro, estaría bueno quizás repasar qué pasó ese día y qué datos históricos, más allá de estas lecturas políticas, sino tanto porque en realidad son de los actores que fueron construyendo la patria, ¿no? Y la nación. Pero bueno, claro, ¿qué pasó y cuál sería el Día de la Independencia en el año 28? Claro, en realidad la independencia, personalmente, como historiador, para mí es el 4 de octubre de 1828, que es el intercambio de ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz. Pero bueno, para contar un poquito qué sucedió, ¿no? En realidad el 25 de agosto lo que se hace es una asamblea en la Florida, porque en aquel momento Montevideo estaba en manos todavía de 1825. Montevideo estaba todavía en manos de los brasileños, por lo tanto se hace una asamblea en la cual se decretan 3 leyes. No es una, son 3 leyes. Ley de Independencia, Ley de Unión y Ley de Pabellón. La Ley de Independencia, que claramente es la que parece eclipsar esta fecha, es la que la famosa ley que declara írritos, nulos, disueltos para siempre, ¿no? Como la canción de La Trampa. Pero, ¿qué es lo que declara írritos y nulos? Lo que declara básicamente es el Congreso Cisplatino, que fue en 1821, donde la provincia oriental decreta libremente, ¿tá?, unirse al Imperio de Brasil, de Portugal, Brasil y Algarves. El Congreso Cisplatino es un congreso olvidado que estaba, por ejemplo, Damaso Antonio Larrañaga, por ejemplo. Pero entonces, lo que hace es decir, bueno, hasta acá llegamos, no somos más de Brasil. Y usando, la ley número 2 dice, usando nuestra soberanía, nos unimos a la Argentina, ¿no? La ley de unión dice que hay que unirse a las demás provincias del mismo nombre, a las que los unen los lazos más sagrados que el mundo conoce. Son los lazos de familia, obviamente. Y es muy clara la ley, ¿no? Ley de unión. Y la ley número 3 es la ley de pabellón. Y la ley de pabellón también es clara. Dice que el pabellón que se va a utilizar o que va a enarbolar el ejército oriental es la bandera de los 33, ¿no? La azul, blanco y punzó, ¿tá? Hasta que se, de alguna manera, levante la bandera de las Provincias Unidas, que es ni más ni menos que la bandera de Argentina, ¿no? Entonces, es como todo muy claro. Esa asamblea constituyente es una asamblea que intenta unirse a la Argentina. Ni más ni menos. No hay evidencias que diga otra cosa. Claro. La idea artiguista estaba latente todavía. Digamos, el 25 de agosto justamente nos habla más del artiguismo que de lo que vino después, que fue la independencia. Que en realidad la independencia del Uruguay es, como decía el poeta Ángel González, el éxito de todos los fracasos. En realidad es algo no buscado. No se buscaba la independencia del Uruguay. Es algo que se va dando a lo largo de un proceso largo hasta 1828, en el cual finalmente se da la secesión oriental de la Unión. Entonces, el 25 de agosto es una fecha súper importante, pero no la declaratoria de la independencia, ¿no? O sea, de alguna forma, en la historia nacional, el imaginario social está por encima de los hechos históricos. Igual está bueno también entender por qué para algunos actores y sobre todo naciones, países, era importante que Uruguay fuera independiente de Argentina y de Brasil. Bueno, ahí tenemos... Sobre todo a los intereses ingleses. Económicos, básicamente, claro, ¿no? Porque, digamos,
mirándolo en perspectiva, lo que fue el desembarco de los NN, no todos orientales, otro mito, otro imaginario social. Bueno, eso lo podemos seguir creyendo porque es lindo. Y tenemos un departamento que se llama 33. Y el cuadro de Blanes, ya lo tenemos. Claro, pero de ahí en más, después de ese 19 de abril, de alguna forma comienza una guerra entre las Provincias Unidas y Brasil por la banda oriental. Esa guerra, claramente... Estamos hablando del año... 1825. Seguimos en el 25. Exacto. 19 de abril desembarcan y esto es en agosto, ¿no? El 25 de agosto. Obviamente que tenemos la batalla de Sarandí, tenemos la batalla de Rincón, esas dos grandes batallas. Una, la de Rincón, es el 24 de septiembre del 25 y la otra es el 12 de octubre. Que nosotros tenemos un doble festejo el 12 de octubre, que es por un lado lo que fue la conquista de América y por otro lado la batalla de Sarandí. Después de eso comienza una guerra entre las Provincias Unidas y Brasil por la banda oriental. Esa guerra obviamente comenzó a ser bastante complicada para los intereses de Inglaterra. Parecería que no tiene nada que ver, pero Inglaterra se encontraba en aquel momento en un proceso exponencial que es la revolución industrial, ¿verdad? Por lo tanto necesitaba mercado, necesitaba materias primas, necesitaba un montón de cosas que se lo daba la cuenca del Plata. Pero esta guerra estaba cerrando de alguna manera la arteria hacia el corazón de América, ¿no? O sea, el Río de la Plata es por donde entras a la cuenca del Plata. Entonces, de alguna manera, Inglaterra comenzó a meter, y ahí sí comenzó a meter la nariz. Dice, bueno, en aquel momento además Inglaterra prefería la diplomacia a la guerra. Era como el campeón mundial de la guerra, de la diplomacia, y tenía una especie de imperio informal en América Latina. Entonces, es ahí donde, bueno, viene el famoso Lord John Ponsonby, que es el que viene de alguna forma a negociar una paz, a tratar de generar la paz, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que obviamente aparece John Ponsonby, aparece George Canning, que era el ministro de Su Majestad Británica de Relaciones Exteriores, del Foreign Office, personajes que en realidad en el imaginario social nuestro no están, pero quien hizo las calles de Montevideo... Fue muy inteligente. Fue muy inteligente. Parque Valle, la embajada... No, y el monumento a los constituyentes, exacto, Canning y Ponsonby. Como franqueando a los constituyentes, ¿no? O sea... Toda la zona de Parque Valle para quien no, claro, no lo están teniendo presente. Fue muy inteligente en ese sentido. Pero entonces, de alguna forma, digamos que la historia del Uruguay es como la historia de la manzana de la discordia, ¿no? La quiere uno, la quiere el otro, la quiere uno, la quiere el otro, y bueno, la solución que encontró Ponsonby fue que sea independiente. Ese legado de alguna manera aún está encarnado en la actualidad del Uruguay, ¿no? Lo vemos cuando, no sé, discutimos del TLC con China y de la reacción que tienen nuestros vecinos y el Mercosur sí, Mercosur no. Sirve, digamos, este estado tapón, como le han llamado algunos historiadores, ahí en el medio, ¿no? Estado tapón. Bueno, metáforas afloran. Estado tapón, estado amortiguador, que es muy lindo. Algodón entre cristales, que es como le llamaban los ingleses, ¿no? Dos gigantes, en el medio un algodón que trata de que no se partan. Pero es interesante porque hay unos historiadores muy viejos que son de alguna manera gigantes en esto de la historia, que son Reyes Abadí, Brusquera y Melonio, lo deben haber estudiado muchísimos, que hablaban de la banda frontera. De que la banda oriental era una frontera, ¿no? Dividiendo la idea de límite. El límite es la línea, ¿no? Línea jurídica. La frontera es una franja. Es una franja de alguna manera donde se encuentran dos culturas. En el caso de la banda oriental, era una banda frontera, ¿por qué? Porque estaba primero España y Portugal y después Argentina y Brasil, siempre de alguna forma intercambiando e interactuando en la banda oriental y después en el Uruguay. Y eso lo vemos como una continuidad. Vieron que la historia estudia cambios, pero también estudia permanencias, ¿no? Y esa es una permanencia, ¿no? Esos conflictos, digamos, uno se pone a pensar los conflictos de las papeleras, los conflictos cuando Uruguay quiere cortarse solo con el TLC con China, pero también podría decirles, ¿se acuerdan cuando aquel ministro de Economía brasileño dijo que Uruguay era un enano rezongón? Cuando quería discutir sobre los autos y las autopartes. Creo que tenía razón, pero no importa. O también el tema del arroz en el Chuy. ¿Se acuerdan cuando paraban el arroz? O sea, los conflictos siempre están como en una especie de frontera, acá en Uruguay, en el cual no es que Brasil nos odie ni Argentina nos odie, no. Es una cuestión de que es un lugar estratégico, el tema del puerto, el tema de... Hay como muchos también intereses. También es útil a otros intereses transatlánticos, ¿no? Claro, exacto. Esta conformación. ¿Deberíamos entonces cambiar de fecha? ¿No debería ser el 25 de agosto? O bueno, ya tenemos esta fecha, ya tiene una simbología, sabiendo todo esto, por ejemplo, que vos nos traes hoy. Bueno, a ver, lo que está bien, ¿no? Pero en realidad las fechas patrias siempre han sido bastante dinámicas. Uno piensa que Uruguay tiene 5 fechas patrias. Uno piensa que esas 5 siempre fueron así, no es así. Uruguay conmemoró el 14 de julio
la Revolución Francesa fue feriado, 25 de mayo fue feriado, 4 de octubre fue feriado de 1832 a 1860. O sea, también de alguna forma discutir estas cosas es muy sano. Yo no sé si cambiarlas, yo agregaría feriado, ya que estamos, podríamos agregar feriado, ¿no? No, que siempre es motivo de crítica. Yo voy en esa línea. Las críticas son falaces. Y eso que nosotros no nos tomamos ningún feriado. Nosotros pero... mañana estamos acá de nuevo. Sí, no, pero el tema es que en realidad este tipo de discusiones para mí son muy sanas, son muy interesantes, porque además Uruguay, de esas 5 fechas patrias, todas son anteriores al Uruguay. O sea, es como si no hubiera sucedido nada después de la creación del Uruguay, como que sea importante. No sé, estoy pensando en la reforma vareliana, por ejemplo. 24 de agosto de 1877. Mirá, metemos un 24 o 25 Divino. mortal. Pero no sé. Solamente ya tenemos que cerrar. ¿Se sigue dando esta discusión en los centros educativos? No. En realidad... Pero se cuenta, por lo menos se da otra visión de lo que es el 25 de agosto. Hoy en día los docentes no están... discusión con los alumnos, sino decir, bueno, tenemos esta polémica por lo pronto y que, no sé, después se puedan sacar sus propias conclusiones. Sí. Hoy en día, digamos, los salones de clase de historia son lugares de reflexión. Eso está clarísimo. Nadie tiene la verdad. No es que vengo yo con la verdad. Yo leí a otros colegas. O sea, de alguna manera, los salones de clase son lugar de reflexión histórica. Tal vez las fechas patrias han quedado de modé. Capaz que se debate de otras cosas. Han quedado bastante de modé. Entonces, y no es culpa de los gurises, ¿no? A veces le achacamos a los gurises y vemos que van los programas afuera de los liceos a preguntarle la fecha patria y los niños no saben. Y bueno, si los niños no saben es por culpa nuestra. Entonces, el mea culpa tiene que ser al sistema educativo, que está bastante vapuleado en los últimos años. Entonces, de alguna manera, digamos, tampoco es cuestión de ser un patriotero, ¿no? Porque hay una delgada línea entre reflexionar sobre la patria y ser patriotero. Yo siempre estoy por el lado de hacer historia con un martillo, ¿no? Entonces, tratar de romper lo más posible para poder de alguna forma ver o observar lo que es lo más cercano a la realidad, ¿no? Despojado de imaginarios. Eso es un poco la idea, pero bueno, sí o reconocerlos y tomarlos o no. Claro, exacto. Pero es verdad que en realidad en los centros educativos hoy las fechas patrias, los chiles no van y punto. Hoy están festejando la nostalgia en algunos liceos. Claro, tienen 15 años. Se impuso. Y sí. Bueno, muchas gracias, Leo Borges. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.